Buenos días a todos, me da gusto saludarles nuevamente, transmitiendo por esta plataforma de redes sociales. Y vamos a la predicación del día de hoy. La predicación de hoy se llama La realidad que vivimos no es la verdad de Dios. Yo le voy a pedir que me acompañe, por favor, a el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Si usted tiene su Biblia en la mano, por favor acompáñeme. Es un versículo muy conocido, pero vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a orar. Padre, te pedimos, Señor, tu bendición sobre esta palabra. Señor, que tú tomes el control de este tiempo, Señor, y nos hagas, Señor, pensar y reflexionar sobre este mensaje, Dios, que tienes preparado para nosotros el día de hoy. Gracias te damos por permitirnos estar aquí y por poder acercarnos al trono de tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirle, hermano, este día que la realidad que estamos viviendo en este mundo no es la verdad que necesitamos. Mire, actualmente vivimos en un mundo lleno de pecado y de gran confusión que nos ha llevado a creernos un montón de mentiras. Hoy día el mundo está adoctrinando a las personas, sobre todo a los jóvenes, haciéndonos creer cosas equivocadas e inculcando cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y todo esto es un plan del enemigo. Y la mayoría de sus estrategias están siendo enseñadas o están siendo aplicadas desde varios puntos. Por ejemplo, en las escuelas, en los medios de comunicación, en las redes sociales, la televisión, con conferencias y pláticas que lo único que pretenden es meter en la mente de las personas un montón de ideas equivocadas, que con el tiempo se van haciendo normales y de pronto nos hacen creer que esa es nuestra realidad, la realidad que debemos vivir en este tiempo y que esa es la verdad. Pero déjeme decirle que todo lo que contradice a la palabra de Dios no es verdad. Porque la única verdad para nosotros se encuentra solamente en la palabra de Dios y en Jesucristo. Por eso un día Jesús exclamó: yo soy la verdad y la vida. Y mire, todo lo que Él hace, todo lo que Él dice, todo lo que Él promete, esa es nuestra verdad y esa es nuestra realidad. Es por eso que tenemos que conocer la palabra de Dios, porque fuera de Jesús no hay otra verdad. La realidad que hoy estamos viviendo está fuera totalmente de la verdad. Y si nosotros creyéramos todas estas cosas, estaríamos condenados a muchas cosas. Por ejemplo, estuviéramos condenados a vivir encerrados todo el tiempo, condenados a vivir con un tapaboca toda la vida, alejados de nuestros seres queridos, condenados a estar siempre con ese temor a contagiarnos, condenados a morir por la enfermedad, condenados a ya no hacer nada. Ya nunca nos reuniríamos en la iglesia, ya no podíamos evangelizar, ya no podíamos cumplir con todo aquello a lo que Cristo nos ha llamado para hacer su voluntad aquí en la tierra. Y si miramos a nuestro alrededor, a donde quiera que usted mire, podemos ver que la realidad que el mundo vive es una realidad torcida, llena de mentiras, de temores, de hipocresía, de enfermedades, de odio, de violencia y muchas otras cosas más. Pero déjeme decirle, hermano, que Dios transforma esa realidad
que el mundo hace que creamos y nos da la solución para muchas de nuestras situaciones y hace que las cosas cambien y sean totalmente diferentes. Jesús ha venido a cambiar todas esas mentiras, esa falsa realidad, y la cambia por su verdad, que es la que todos y cada uno de nosotros debemos vivir. Pero para que Dios pueda hacer estos cambios, para que Dios pueda cambiar las cosas, para que Dios pueda transformar esa realidad, necesitamos activar nuestra fe y creer en su palabra, creer en sus promesas. Jesús ha dicho que Él vino para que la verdad nos haga libres y para darnos vida, y vida en abundancia. Esa es la verdad que debemos de creer y que debemos vivir. Mire, muchas veces estamos expuestos a que esos pensamientos que el enemigo trae a nuestra mente transformen todas las cosas en nuestra vida, nos desvíen de la voluntad de Dios, nos hagan caminar por caminos equivocados y podamos de esa manera entonces ser confundidos, trayendo dudas, trayendo mentiras, y hasta que llega un momento en que ya no sabemos qué hacer o qué creer. Y nadie está exento de esto. Por ejemplo, Juan el Bautista, aquel que abrió camino a la venida de Cristo aquí en la tierra, aquel que predicó de su evangelio, aquel que lo bautizó en el Jordán, de repente se ve encarcelado, lo toman preso, lo llevan a la cárcel, y las circunstancias que estaba viviendo, la realidad que estaba sintiendo en ese momento, le hacen cambiar sus pensamientos. Y de pronto les dice a algunos de los discípulos: vayan y pregúntenle a Jesús si en realidad es Él el Mesías que ha de venir. A Juan le faltó más fe. Pero mire lo que le responde Jesús ahí en Mateo 11, versículos 4 y 5. Dice: respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. De pronto, lo que a Juan le estaba aconteciendo, ese dolor y ese sufrimiento que le esperaba, estaba distorsionando la verdad, estaba distorsionando la realidad. Y muchas veces nos pasa a nosotros también. Pero Jesús, hermano, vino a cambiar todas estas cosas. Vino a cambiar la realidad del mundo por una verdad. Una verdad que se hace efectiva en nuestra familia. Una verdad y una realidad en nuestra salud. Una realidad diferente en nuestro trabajo, en la escuela y en muchas cosas más. Porque la realidad que hoy tenemos, la realidad que hoy vivimos en el mundo, no es la que Jesús tiene para nuestra vida. Esa no es nuestra verdad. Y mire, si le hacemos caso a la realidad del mundo, muchas veces nos dejamos llevar por nuestras emociones, y las emociones nos llevan a tomar malas decisiones. Pero para corregir esto, debemos escuchar la voz de Dios para que no decidamos según nuestros sentimientos ni nuestras emociones, sino según la voluntad de Dios. Y cuando vamos en busca de la verdad, encontramos que Jesús es la verdad, que Jesús es la respuesta, que Jesús es el que nos da el mejor consejo, la mejor dirección, y es quien nos da la libertad para decidir de la manera correcta. Dios nos ha preparado para que la verdad nos haga libres, y esto lo hizo a través de Jesús, porque Él quiere que seamos felices.
Y el primer paso para lograr la felicidad es ser verdaderamente libres. El deseo de Dios, el deseo de su corazón, es darnos amor, gozo y paz. Y todo esto nace cuando tenemos verdadera libertad en nuestra vida. Por eso necesitamos encontrar la verdad en Jesús y no dejarnos llevar por las mentiras del enemigo. La realidad, vuelvo a insistir, la realidad del mundo no es nuestra realidad. Por eso tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Sabe por qué? Porque esta nuestra manera de pensar y de elegir nos ha metido en muchos problemas, ¿no es cierto? Por eso necesitamos tomar la decisión de hacer un cambio en nuestros pensamientos, en nuestra mente, acompañado de la verdad de la palabra, con la ayuda de Jesús. El Señor necesita que haya cambios en nuestra manera de pensar y de vivir. Tenemos que entrar en un tiempo de cambio personal. Ya no dejarnos guiar por lo que sentimos o por lo que sabemos, sino que sea el Espíritu Santo quien nos guíe y permitirle que cambie nuestras creencias y nuestros pensamientos. Porque la mayoría de las veces, hermanos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, es lo que terminamos haciendo. Ahora, ¿cómo juegan nuestras emociones a la hora de tomar decisiones? Por eso decimos que no nos dejemos llevar por nuestras emociones, porque nuestras emociones muchas veces nos hacen tomar malas decisiones. Mire, cuando tenemos una idea equivocada, una creencia equivocada, nos va a llevar a tener pensamientos erróneos. Los pensamientos influyen en nuestras emociones y muchas veces convertimos esas emociones en verdades personales equivocadas, que a su vez nos van a llevar a hábitos y finalmente a vivir en la mentira. Pero para cambiar esas mentiras tenemos que ir al origen de nuestros pensamientos erróneos y reemplazarlos por la verdad de Dios. Elegir creer en la verdad de Dios. Eso es lo que va a permitir que haya un cambio y una transformación en nuestras vidas. Todo tiene que ver con una cuestión de enfoque. Mire, porque si creemos una mentira, vamos a terminar haciéndola parte de nuestra realidad. Estamos en una sociedad que nos marca patrones de conducta, patrones de vida, que finalmente van a terminar matándonos. Pero Dios siempre nos va a decir la verdad. Dios siempre nos va a mostrar nuestra verdadera realidad. Pero muchas veces no podemos ni siquiera mirar la verdad de Dios porque el diablo nos ha puesto un velo que es necesario quitar. Porque el diablo nos conoce muy bien. ¿Sabe que el diablo nos conoce perfectamente? ¿Sabe por qué? Porque Satanás estuvo durante muchos años gobernando nuestra vida, ¿no es así? Estuvimos escuchando mucho tiempo los consejos del enemigo y creímos que eran nuestros propios pensamientos. Y la mayoría de los pensamientos que muchas veces tenemos son del diablo y están dentro de nosotros porque les hemos abierto la puerta. El diablo está desde hace muchos años en la tierra y conoce nuestras debilidades, conoce toda nuestra vida. Muchos sabemos que al diablo se le conoce también como el padre de mentira. Y
Y se le llama de esa manera porque él tiene la paternidad sobre las mentiras. El diablo ha sido mentiroso, dice de la palabra, desde un principio. Él es el padre de la mentira y del engaño. Por esta razón, es fundamental hacer un cambio en nuestra vida y restaurar la paternidad de Dios en nosotros. El diablo siempre va a buscar engañarnos, confundirnos y hacernos caer en sus trampas. No creamos las mentiras del diablo. Él usa diferentes artimañas, diferentes métodos, muchas palabras engañosas. Muchas veces el diablo nos dice: oye, ¿para qué vas a orar si Dios no te va a escuchar? O ¿para qué vas a pedirle algo a Dios si eres un pecador y no te va a dar nada? O tal vez nos pueda decir: mira, ni pierdas tu tiempo en pedirle a Dios, tu problema nunca se va a resolver. Tú no sirves para nada, eres un fracasado, nunca vas a cambiar, tu enfermedad es incurable y un montón de mentiras más. Pero es tiempo que cortemos con todas esas mentiras y empecemos a vivir en la verdad de Dios. Una verdad que es completamente diferente a todo lo torcido que el diablo quiere imponernos. Busquemos a Dios, permitamos que Él sea nuestra verdad y cambie nuestra realidad que ha sido completamente distorsionada por el enemigo. Hermanos, tenemos que ponerle un filtro a todo lo que entra en nuestra mente. Tenemos que ponerle el filtro a nuestros pensamientos, y el filtro que nosotros necesitamos es la palabra de Dios. Si nosotros filtramos todo lo que nos dicen, todo lo que oímos y todo lo que pensamos a través de ese filtro que es la palabra de Dios, entonces el Señor va a obrar y nos va a dar la respuesta correcta. Porque el Señor nos va a hablar de su verdad, que quiere que sea nuestra verdad también. Si Dios lo dice en su palabra, entonces es verdad. Si su palabra no lo dice, entonces es una mentira. Así de sencillo. Dejemos pues de creer en las cosas viejas. Dejemos de creer nuestros propios pensamientos. No nos dejemos llevar por las emociones y los sentimientos como lo hacíamos antes. Porque son mentiras que nos han llevado a causarnos daño y a torcer nuestros caminos. Tenemos que conocer la verdad, vivir en la verdad, para que podamos disfrutar de ese amor, de ese gozo y de esa paz que el Señor nos está ofreciendo. La verdad de Dios es totalmente diferente a lo que el mundo nos dice. La palabra de Dios nos dice que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro sanador, que Él va a transformar nuestros corazones, que Él nos va a hacer libres. La palabra de Dios nos dice que Él es nuestra cobertura, nuestra fortaleza, nuestro refugio. La palabra de Dios nos dice que Él cambiará totalmente nuestros corazones, que Él va a cambiar totalmente esa realidad distorsionada que el mundo nos ha hecho creer. Dios, hermanos, no quiere que vivamos infelices. Dios no quiere que tengamos dolor en nuestro corazón. Dios no quiere que vivamos una vida triste, con desánimo, con cosas que no convienen para nuestra vida. Al contrario, la verdad de Dios es la que nos va a encaminar a conocer totalmente la verdad y hacer de esa verdad parte de nuestra vida. Dios no quiere que estés enfermo. Él ya llevó en la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades. Tú puedes ser perdonado de tus pecados. Para eso vino Jesús, para morir por ti, ir a la cruz, derramar su sangre y que tus pecados fueran perdonados.
Hay una solución para nuestras vidas. Tenemos que creerle a Dios. Empecemos a rodearnos con gente de fe, de personas que en lugar de aplastarte más, en lugar de confundirte más, en lugar de aprovecharse de la situación que estás viviendo o de hacerte sentir mal, por el contrario, te animen, te exhorten en amor, te levanten el ánimo y te ayuden a salir adelante. Mira, Jesús pagó un precio para que tú y yo vivamos en un estado y en una realidad diferente. Y ese precio que pagó Cristo es para que vivamos en un nivel diferente, en un nivel superior, en una nueva realidad, para que vivamos en su verdad. Hermanos, Dios nos hizo originales. Por lo tanto, no nos permitamos vivir como una fotocopia. No dialoguemos con nuestra mente y nuestros pensamientos. No nos enfoquemos solamente en nuestros problemas. Porque si lo hacemos, nuestra mente va a venir agotándose. Y el diablo quiere aprovechar, quiere que nos agotemos para no hacer la voluntad de Dios. Es tiempo de ser libres de las mentiras del diablo y vivir una vida plena en Dios y llena de gozo. Mira, hay una parte de la Escritura que se encuentra en Job, capítulo 22, versículo 28, que dice: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Y en una versión actualizada dice: tendrás éxito en todo lo que emprendas, la luz brillará en tu camino. La luz de Cristo, la luz de la verdad de Jesús va a alumbrar nuestro camino cada día. Y mira, cuando nos determinamos firmemente, como dice esta palabra, en nuestro espíritu, no en nuestras emociones, y renunciamos a nuestros pensamientos y creemos en la verdad de Dios, somos transformados en personas que cumplen el propósito de Dios. Porque dice la palabra ahí en Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y cuando creemos todo esto, cuando vivimos en la verdad, entonces nuestras conductas, nuestras actitudes, nuestros pensamientos son plenamente transformados. Cuando creemos la palabra de Dios, cuando creemos que Jesús nos escucha, cuando creemos que Jesús está con nosotros y nos ayuda siempre, no vamos a vivir en temor. La cobertura de Dios siempre estará sobre nosotros. Lo que tenga que suceder, hermano, va a suceder según la voluntad de Dios. Pero nosotros debemos de permanecer firmes, orando y creyendo su palabra, porque su palabra es nuestra verdad. Su palabra transforma nuestra realidad. Ya no sigas en el piso, ya no estés tirado en el piso, levántate. La verdad de Dios te va a transformar, va a cambiar tu corazón. Ya no vas a vivir atemorizado en este mundo. La cobertura de Dios estará sobre ti, porque Dios quiere cumplir un propósito en tu vida. Y nada, hermano, nada ni nadie va a detener lo que Dios quiere hacer en tu corazón, lo que Dios tiene preparado para ti. Nada ni nadie va a poder detener el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es que no sigas creyendo esas mentiras que todos los días nos bombardean, todos los días nos inundan. Levantémonos y creamos en la verdad de Jesús. Creamos en Él, creamos en sus promesas, en toda su palabra, y entonces tendremos la vida que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor
que nos ayude y que cambie esa realidad tan torcida que el mundo nos ha hecho creer por su verdad. Vamos a hacerlo. Padre, te damos gracias, Dios, por esta palabra que nos has dado. Te damos gracias, Señor, porque ahora entendemos que la realidad del mundo no es tu verdad y tampoco es nuestra realidad. Tú tienes una realidad diferente para nuestra vida, Dios. Si creemos las mentiras que el mundo está diciendo, vamos a terminar teniendo una vida de fracaso, una vida que nos lleva a la condenación, Señor. Vamos a terminar creyendo todas esas mentiras y haciéndolas parte de nuestra vida. Pero tú no quieres eso. Tú nos has dado esta vida, nos has traído esta tierra para que vivamos una realidad diferente, no como el mundo la da, no como el enemigo quiere que la vivamos, sino como tú quieres que lo hagamos, Señor. Transforma, Señor, nuestros pensamientos, trae la verdad a nuestra mente, la verdad de tu palabra, Dios, y que esa palabra se haga realidad en nuestra vida, que esa palabra cambie y transforme nuestros corazones todos los días de nuestra vida, Dios. No queremos vivir más en confusión, no queremos vivir más en temor, no queremos vivir más en inseguridad, no queremos vivir más como el diablo quiere que vivamos. Vamos a creerte a ti. Tú eres nuestra verdad, Jesús. Tú la has traído para darnos paz, gozo y alegría en esta manera de vivir que vamos a llevar a partir de hoy. Gracias te damos, Dios, por estar en nuestros corazones, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues estemos pendientes de las redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Dios bendiga a todos.